Dios me les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora de la tarde. Estamos por acá meditando en estos versos maravillosos, lo que es el poder meditar en la palabra de Elohim de Israel. Estamos meditando en Santiago 5, 16 al 18. Y nos dice así la palabra del Eterno, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Esa es la palabra en la que estamos ahorita meditando acá, ¿verdad? En Santiago 5, 16 al 18 hemos leído, donde dice: y otra vez oró y descendió la lluvia. Es decir, la importancia o el poder de la oración. Amada iglesia, nosotros como pueblo de Dios sabemos cuán importante es estar en esa comunión plena con Elohim de Israel, orando los unos por los otros. Como nos dice estos versos, nos hace ver cuán maravilloso es el poder de Dios, cuán poderosa es la oración. Nos habla acerca del poder de la oración. Estos versos nos hablan sobre eso, el poder de la oración, la importancia que nosotros como iglesia debemos permanecer siempre humillados bajo la poderosa mano de Elohim de Israel. Y nos dice claramente, Santiago acá nos habla y dice que si alguno, oiga bien, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Nos habla sobre el perdón de confesaos, es decir, confesaos unos a otros. Es decir, nos habla de la necesidad de orar siempre. Nos habla de 3 puntos bien importantes en estos versos 16, 17 y 18. Dice, número 1, confesaos. Número 2, orar. Y número 3, para que seáis sanados. Es decir, este verso da una importancia y una gran razón del por qué viene la sanidad. Oiga bien, no se ve como decirle, no es solamente el orar, sino que también debemos nosotros examinarnos para ver cómo verdaderamente nosotros nos encontramos delante de la presencia de Elohim de Israel. No solamente es que porque hayamos cometido un error o un pecado estemos enfermos. No, sabemos que hay diferentes momentos, pruebas, procesos, situaciones, pero hay pruebas que vienen para mejorar nuestra vida espiritual. Pero también recordemos que hay situaciones a las que llamamos pruebas que nosotros mismos las buscamos. Es decir, nosotros mismos provocamos a Dios en la desobediencia, y sabemos que la consecuencia del pecado dice que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esto es un llamado, 3 puntos importantes: confesaos, orar para que podáis ser sanos. Muchas veces, nos preguntamos tantas cosas, pero tenemos nosotros que confesar a otros el pecado y orar a Dios los unos por los otros. No quiere decir que usted vaya, lo grite a los 4 vientos, sino orar, ser sincero ante la presencia de Elohim de Israel, examinarnos si hemos cometido un error, si hemos fallado. David decía en los Salmos: aún líbrame de mis pecados que me son ocultos, porque a veces nosotros sin querer fallamos, sin querer, y hoy en día ya no es sin querer. Hoy la gente peca liberadamente, ya sin temor de Elohim de Israel y como si nada. Pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Dice que hay que confesar, es decir, confesaos. Dice: confesaos vuestras ofensas. Es decir, si tenemos algo en contra del hermano, o si por A o B motivo ha habido un malentendido, debemos ir y reconciliarnos y orar, y entonces dice que seremos sanados. Hay que confesar a otros cualquier situación que podamos estar pasando, cualquier malentendido. A veces hay razones por las que hay malentendido, pero debemos de orar a Dios unos por los otros. Lo dice la palabra, orar los unos por los otros, con fervientemente, es decir, con fervor.
Oiga bien, esto es esto es algo o un punto de la iglesia de Elohim de Israel, que estorba en las oraciones. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente sinceros para llegar ante la presencia de Elohim y confesar nuestras faltas. Es decir, ¿por qué? Porque hay orgullo, porque ¿qué van a decir? Que la hermana, que el hermano está confesando, qué sé yo, cualquier razón. Pero es mejor arreglarnos a tiempo, porque ante la presencia de Elohim todo está descubierto. Entonces, esto es uno de los puntos que estorba dentro de la iglesia, aún en líderes, pastores, ministerio, miembros. Que aquí es que el enemigo no respeta condición, ni situación, ni posición. El enemigo dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Sabemos que el Eterno lo ha vencido y Él nos ha dado la victoria. Pero hay uno que no duerme y anda buscando dónde entrar para estorbar, para que la oración de los justos no sea contestada o no suba al trono de la gloria. Entonces, este es un punto que estorba en las oraciones de la iglesia e impide que se manifieste en la iglesia o en la congregación el poder sanador de Dios. ¿Por qué? Porque la falta del perdón, la falta de confesar nuestras debilidades nos cierran esa puerta para poder entrar plenamente al trono de la gloria. La oración, dice, eficaz puede mucho. Dice claramente, confesaos vuestras ofensas confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz de los justos puede mucho. Es que la oración del pueblo, del justo, puede mucho. Las oraciones de los justos, número 1, los acercan a Dios. Hebreos 7:25 nos habla más sobre la oración del justo. Número 2, les abre el camino a la vida llena del Espíritu Santo para que puedan fluir las bendiciones. La oración es importante en la vida cotidiana de la iglesia. La vida del cristiano debe de ir combinada de oración, sometimiento, santidad, búsqueda. Debemos de llevar una combinación perfecta y plena, porque muchos me dicen, hermana, a mí me gusta orar pero no estudiar la palabra. Pero debemos de ir combinando todo, orar y estudiar la palabra, buscar al Señor más de cerca con un corazón contrito y humillado, apartarnos de lo que verdaderamente nos estorba, quitar esa piedra que puede estar estorbando en su vida espiritual. Porque muchos dicen, hermana, pero es que yo no siento la presencia de Dios. Es porque algo debe de estar sucediendo. Hermana, es que ya no siento el deseo de orar, ya no siento la llenura. Es porque has descuidado la oración, es porque has dejado la oración. Es porque algo abriste puerta y algo está perturbando para poder ver la gloria de Dios en su vida. Entonces, la oración del justo puede mucho y es poderosa. Y acá nos da un ejemplo grande y nos habla sobre Elías, el siervo Elías. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. ¿Qué nos quiere de aquí decir la palabra? Elías, al igual, era un hombre que tenía fe en que Dios iba a escuchar la oración de él, en que Dios haría grandes obras a través de la oración, que él esperaba la respuesta de arriba y venía la respuesta del Dios eterno. ¿Pero por qué? Porque él creía que la oración, oiga bien, era poderosa, pero también de una persona justa, es decir, una persona temerosa, una persona con sinceridad, un corazón contrito y humillado. Dice que el Señor no lo desprecia. La importancia de la oración, perseverar sin desmayar, orando fervientemente, como nosotros, como mismo ejemplo fue Jesucristo. Jesús enseñó por qué debemos nosotros orar fervientemente. Él nos dice, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, nos dice Jesús a través en Mateo 17:20.
En 2 Corintios 10:45 nos habla y nos dice, porque las armas de vuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga bien, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que es necesario orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como nos dice Efesios 6:18. Es ahí donde nos manda a orar. Es una urgencia de que nosotros debemos orar fervientemente, de seguir perseverando a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de la humildad sobre todo, y también de la obediencia. El poder de la oración es grande. Cuando en una familia hay oración, veremos la gloria de Dios. Sí van a haber oposiciones, sí las van a haber, pero sabemos que más poderoso es Elohim de Israel. Dice el poder de la oración. ¿Cómo la oración puede ser eficaz? Cuando verdaderamente sale de un corazón contrito y humillado en obediencia al Eterno. El resultado de la oración es la sanidad cuando hay algún enfermo. La restauración de su vida espiritual. Se le abren puertas de bendiciones a través de la oración. A través de la oración las cadenas son quebrantadas. El enemigo huye cuando nosotros oramos en nuestras casas, en nuestros hogares, en la iglesia, donde quiera que vayamos. Debemos de orar, porque no debemos de avergonzarnos, porque sabemos que el Dios poderoso es un Dios maravilloso, y Él nos ha dado la confianza que si alguna cosa nosotros pedimos en el nombre de Jesús, nos será dada. Así nos dice claramente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener respuesta a la oración? Perseverando, siendo constante en todo tiempo, orando en todo momento, pidiéndole al Eterno que nos dé la fuerza, la fortaleza, porque el poder de la oración, por cuáles cosas nosotros debemos de orar. Hay muchas razones por las cuales orar, amada iglesia. Muchísimas razones. Si hacemos una lista, no terminaríamos por la familia. Si nosotros enumeráramos las razones por las cuales orar. Vamos a ver, razones por las cuales orar. Número uno, familia. Familia, mire. Número 2, ministerios. Número 2, ministerio. Número 3, las naciones, para que las naciones vengan al arrepentimiento. Número 4, las almas sin Cristo. Aquellos que se pierden allá afuera, aquellos que un día estuvieron y hoy no están. Número 5, los presos. Número 6, la viuda, el huérfano. Todo eso Elohim de Israel nos manda. Y mire, yo le podría enumerar muchísimas más razones por las cuales orar. Por muchas razones. Por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestros familiares que aún no se han convertido a Elohim de Israel. Nosotros tenemos que pedirle al Eterno la misericordia de Dios siempre en nosotros. Y aquí estamos preparando temas para poder compartir con la iglesia, porque nosotros debemos de estar preparados, porque si no escudriñamos la palabra, ¿qué vamos a enseñar? Entonces nosotros tenemos que prepararnos, leer, escudriñar y examinar y escudriñar, porque cuando dice escudriñar las escrituras, porque en ella nos parece que está ahí la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. No solamente se trata de ir, darle una pasada, sino que debemos de escudriñar para poder entender más allá de lo que verdaderamente Elohim de Israel nos está hablando, nos quiere dar a entender, comprender de qué se habla. Entonces, la importancia de la oración. Amados hermanos, debemos de orar siempre fervientemente en todo tiempo. La oración eficaz del justo puede mucho, nos dice la palabra. La oración, a través de la oración se va a glorificar Dios en nuestras vidas. Orando fervientemente en todo tiempo. No desmayemos, iglesia. La oración, no importa cuánto usted tarde,
orando por una necesidad o por una petición. Pero recuerde, y con esto termino, que el tiempo de Dios es perfecto para nosotros como iglesia, como pueblo. Debemos permanecer siempre orando los unos por los otros. Yo le motivo en el amor de Cristo a no desmayar. Quizás usted dirá, esta hermana siempre habla de lo mismo, siempre habla de lo mismo. Pues déjeme decirle que mientras el Eterno me dé hablar de la oración, yo lo voy a seguir haciendo. Porque quizás en todos los audios usted dirá, pero la hermana solo orar y orar. Pues es lo que Dios pone a mi vida y Dios sabe por qué me lo da. Es decir, quizás usted esté orando, pero quizás otros no estén orando y el Señor está exhortándoles y motivándoles a no desmayar, a que a pesar del problema sigamos siempre orando los unos por los otros. Porque es que Dios no se equivoca cuando Él nos pone algo a nosotros. Es porque Él sabe de qué verdaderamente está necesitada la iglesia. Y yo voy a hablar de lo que a mí el Eterno me ponga conforme a su misericordia y la importancia de orar en el pueblo de Dios, porque ahora ya no hay discernimiento de espíritu, por lo mismo, porque no hay oración, porque ya no hay revelación profética, porque muchos son engañados, se dejan mover por cualquier cosa, caen en trampas, en mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay discernimiento de espíritu. Pero cuando hay oración va a haber revelación, va a haber profecía. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Hoy en día hay tanta apostasía donde duele el alma ver tantas cosas que se mueven dentro de los ministerios. ¿Por qué? Por falta de oración, porque no hay discernimiento de espíritu para poder discernir entre lo falso, lo verdadero. Pero verdaderamente a través de la oración viene dando el Señor revelación. Y aunque a muchos no les guste, pero es así. Dios se revela a través de su palabra, se mueve a través del Espíritu Santo de Dios. Así es que esos eran los versos con los que quería saludarles en esta hermosa hora de la tarde. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Para todos los que quieran unirse al grupo, estamos en Telegram. Nos puede buscar como Madres en Oración. Está un grupo de hermanas de diferentes lugares, naciones, donde estaremos orando y ahí estamos trabajando para la honra y la gloria de Dios. También está el canal Oración y Enseñanza Bíblica. Así lo puede buscar usted en Telegram y unirse con el único propósito que estamos unidas, es orando por nuestra casa, nuestra familia, los hogares, las naciones. Como ya le decía, yo le podía haber hecho una lista y habían muchas razones por las cuales orar por su vida espiritual, orar por el ministerio donde usted se congrega, por los pastores, por los misioneros, por los maestros, por los evangelistas, por tantas cosas, por los que no tienen un hogar, por los que andan en la calle, por los que están perdidos en el vicio. Hay tantas cosas por las cuales orar. Yo acá le hice una lista, pero me quedo corta. ¿Por qué? Me quedo corta porque verdaderamente razones por las cuales orar hay muchas. Porque muchos dicen, pero es que no sé por qué orar, mi amado hermano, hermana, razones hay muchas. Vuelvo y le repito, pero conforme vamos buscando al Eterno en la oración, Él nos va dando palabra. Hay personas que me dicen, hermana, es que yo no sé orar, no tengo palabras. Dios las va a dar. Dios te va a dar esas palabras que tú no tienes. Pero levántate en el nombre de Jesús, restaura lo que Dios te ha dado. Dile al Señor, restaura el ministerio, restaura mi hogar, restaura mi casa, mis hijos, mi familia. Muchos hogares o muchas personas, el Señor les entregó algo especial, pero su vida espiritual cayó. Pero déjame decirte que nunca es tarde. Estamos aquí para hablarte la verdad tal como está escrita, porque realmente la palabra de Dios es real, es como espada de doble filo, dice. Pero Dios también nos habla de que Él es escudo, es a nuestro alrededor, es decir, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Verdaderamente Él nos cubre como un escudo de salvación. Él nos da la fuerza, mira, nos da la protección, es escudo, nos da la fuerza, nos da la fortaleza, porque dice, Él es quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza oiga bien, dice como una gacela, como un ciervo, así nos mantiene firme en las alturas y nos hace andar sobre las alturas. Nos da esa guía, dice que Él es el que nos guía. Dice, Él nos adiestra, mantiene nuestras lámparas encendidas. Él es el camino, la vida y la verdad. Fuera de Él no hay nadie quien pueda salvarnos. Cuando tú necesites la ayuda, orar muchos dicen protección, por fortaleza, por guía. El Señor nos da la guianza. Él es mi pastor y nada me faltará. Él es vuestra confianza, como nos dice David en el Salmo 18. Del 25 al 36 David nos habla.
Y David tenía la confianza en Elohim de Israel, que él era su guianza, como nos dice las provisiones que nos habla en el Salmo 23. Asimismo, David tenía la confianza en Dios, que él era nuestro refugio. En contra del enemigo, él daría la victoria. De igual manera, si estaba con David, estará con nosotros, porque para Dios no hay nada imposible. Sigamos perseverando en la oración, buscando al Eterno, buscándolo. No te desanime, no sé la situación que estés pasando, pero estos versos el Eterno me ponía en esta hermosa hora de la tarde. Santiago 5, del 16 al 18. Vemos que Elías oró y no hubo lluvia. Luego dice que oró otra vez y, oiga bien, y dice que dio la lluvia. Dice, el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Verdaderamente debemos volvernos al Eterno con un corazón sincero para poder ver la gloria de Dios, y cómo la veremos solamente a través de la oración. La importancia de la oración. Nos dice Lucas 18, nos habla de la importancia de la oración, de perseverar sin desmayar para poder ver la victoria de Dios. Él hará justicia. Él tendrá misericordia de nosotros. Él es el juez, Él es tu abogado, Él es tu doctor por excelencia. Pero ¿cómo? A través de tu oración, a través de tu fe. Hay que orar para que el Eterno nos aumente esa fe que muchas veces nos falla. Pero Dios nos restaurará, nos vivificará a través de su palabra. Que el Señor le guarde y que el Señor le bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Bendiciones.